esta habitación, por lo tanto no hay ningún riesgo. Yo me voy a referir básicamente a tres elementos en forma muy breve. Primero, a lo que es la crisis sanitaria que se está transformando en una crisis social. En segundo término, me voy a referir a la situación de la cadena de abastecimiento y finalmente voy a hacer una recomendación. Respecto de la crisis sanitaria y de la crisis económica que se está transformando en una crisis social, es bueno entender que estas dos cosas van de la mano. La crisis sanitaria, que es muy peligrosa, puede causar la muerte y hemos generado medidas para poder mitigar eso, van acompañados de una serie de medidas que también hemos ido implementando para poder mitigar los efectos sociales que está sintiendo la gente a propósito de la crisis sanitaria. Muchas personas están perdiendo el empleo, muchas personas no están llegando con lo suficiente a sus familias para poder darles la alimentación, existe un nivel de incertidumbre muy importante. Muchas pymes se están desangrando, muchas están en la UTI, necesitan una inyección de liquidez y hemos ido generando medidas para poder ir a mitigar esta situación. Ahora, estas medidas las hemos ido mejorando semana tras semana. Tenemos que ir mejorándolas porque esto es una situación nueva para todo el mundo y también para nosotros. Y estamos trabajando día y noche por ir mejorando las políticas que estamos implementando. Pero hay algo que es muy importante y es un mensaje que yo quisiera transmitir, que no hay ninguna política pública ni social que sea equivalente al empleo. Por eso es importante, y quizás no es muy popular decir esto ahora, pero vamos a tener que ir pensando progresivamente en ir incorporando algunos sectores de la economía cuando sea viable. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque la pobreza no tiene ninguna compasión ni misericordia cuando existen crisis sanitarias. Por eso esto tenemos que verlo desde un punto de vista global. Lo que estoy diciendo es la verdad y por eso yo quisiera planteárselo al país. Por supuesto que esto tiene que ser paso a paso, muy cuidadosamente, y ahí necesitamos el apoyo de todas las personas que nos están escuchando. Segundo punto, abastecimiento. Ayer observamos en las noticias, en la prensa, que mucha gente, a propósito del anuncio de las cuarentenas, mucha gente se fue a abalanzarse a los supermercados, a los almacenes, a abastecerse, a las panaderías. Yo quiero decir dos cosas bien concretas. Yo entiendo que las personas tengan algún nivel de incertidumbre, algún nivel de temor de que se vayan a acabar las cosas, pero yo quiero garantizar que la cadena de abastecimiento está sana y está garantizada. Hace un mes y medio tuvimos la misma situación, cuando comenzaron las situaciones de restricción de movilidad de la gente, cuarentena, mucha gente inmediatamente fue a los supermercados, vimos atochamientos, aglomeraciones, y eso es una situación además peligrosa. ¿Por qué? Porque es un foco de contagio. Yo quiero darle la tranquilidad que hemos estado trabajando, por orden del Presidente de la República, varios ministerios que quiero reconocerlos, el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, un gran trabajo, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Relaciones Exteriores para la internación de productos que son necesarios para la vida de las personas, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Obras Públicas. Hemos estado trabajando coordinadamente con el sector privado para que la red de abastecimiento de productos y servicios de primera necesidad esté garantizado. Por eso le pido que se cuide. No es necesario que vaya rápidamente a los supermercados, a los almacenes para abastecerse, porque la cadena de abastecimiento la tenemos garantizada. Y quiero aprovechar de agradecer a tanta gente anónima que ha estado trabajando permanentemente para que usted y yo y todo Chile pueda tener acceso a la alimentación, a los productos y bienes de primera necesidad. Me refiero a la gente que trabaja en los puertos, a los campesinos que están en los campos, a la gente que trabaja en las industrias, a los cajeros de los bancos, los cajeros de los supermercados, la gente que atiende a los almacenes. Esto es una gran red que está activa, sana, trabajando para todo Chile. Por último, quiero hacer una recomendación. Desde ya hace varias semanas que el ministro de Salud, el presidente de la República han venido diciendo que estas son las semanas críticas, las semanas en donde tenemos un pic muy importante, la primera, segunda semana de mayo. Le quiero pedir que se cuide. La salud siempre es lo más importante. Nosotros podemos generar protocolos, podemos hacer fiscalizaciones, podemos exigir protocolos para que funcionen las empresas, el transporte público. Podemos fiscalizar, pero no hay nada que reemplace el autocuidado. Piensa en su familia, piensa en su papá, en su mamá, piensa en su vecino. Es muy importante el autocuidado, este es el ingrediente fundamental para que entre todos podamos salir adelante de esta crisis, que es sanitaria, pero que también es una crisis social. Los dejo con el ministro de Hacienda. Buenos días, también voy a levantar mi mascarilla
para poder hablar mejor. Quiero referirme a el avance de los créditos con garantía estatal, FOGAPE, la línea de crédito COVID-19 que anunciamos hace pocas semanas atrás. Quisiera, antes de referirme al avance de este programa, recordar el porqué de esta medida y los hitos clave. El porqué de esta medida, como lo decía el ministro de Economía, es porque enfrentamos un momento en que muchas empresas chilenas, pequeñas, medianas y también más grandes, enfrentan una disminución muy sustantiva de sus ventas con caídas de ingresos que evidentemente les están generando graves problemas. Y para esto estas empresas necesitan oxígeno para seguir viviendo y ese oxígeno se llama crédito, acceso al crédito, capital de trabajo, plata fresca para poder funcionar. El mundo, gracias a la intervención de los bancos centrales y Chile también, dispone de alta liquidez, pero la liquidez es solo condición necesaria y no suficiente para que el crédito fluya. Para que el crédito fluya, la verdad es que se necesita que los intermediarios financieros presten el dinero. Y el problema que enfrenta el mundo y Chile es que vivimos niveles de incertidumbre muy elevados que no conocíamos hace décadas, quizás hace un siglo, que impiden que esa palanca de crédito funcione normalmente. Y por eso se hace necesaria la acción del Estado, compartiendo ese riesgo, asumiendo parte de ese riesgo y por eso el plan de garantías estatales. Yo quisiera recordar que este programa de garantías estatales fue aprobado muy rápidamente por el Congreso y quisiera agradecerlo y terminó su tramitación incluyendo la publicación de la ley y la publicación del reglamento del FOGAPE a fines del mes de abril. Posteriormente, en la primera semana de mayo, se adjudicaron las primeras garantías a los intermediarios financieros, a los bancos, de forma tal de que ellos pudieran operar. Y a días del inicio de esa operación me gustaría compartir con ustedes cuáles son los resultados, cuál es el avance de este programa. Quiero mostrarles números que son sustantivos, que no desconocen que haya problemas. Esto es un programa muy masivo, único en nuestra historia, que convoca esfuerzos de muchos esfuerzos operativos del Estado, de los bancos ante una demanda muy elevada por parte de miles y miles de emprendedores de nuestro país. Con todos los números son importantes. Ayer los publicó la Comisión para el Mercado Financiero. Quisiera discutir esos números y agregarle algunos más con cifras actualizadas. En lo concreto, al día viernes de la semana pasada, es decir, a una semana de implementación efectiva del programa de garantías, los montos comprometidos en crédito alcanzaban los 1.305 millones de dólares, que se dividen en dos partes, aquellos que están cursados, es decir, ya enterados en las cuentas corrientes de los emprendedores de las distintas empresas por un monto cercano a los 470 millones de dólares, y aquellos que están aprobados, es decir, que están listos para pasar prontamente a las cuentas corrientes por un monto de 830 millones de dólares. La suma de estos dos da los 1.305 millones de dólares a los que me referí. En términos de número de operaciones, de número de empresas beneficiadas, estamos hablando de más de 23.000 empresas que tengan sus créditos aprobados o aprobados y ya cursados. Quiero actualizar estas cifras con datos al 13 de mayo, con algunos indicadores que tenemos disponibles. Quiero señalar que el número de créditos cursados, es decir, que ya están depositados en cuenta corriente, subieron de los 13.400 que les acabo de mencionar a más de 20.000, es decir, ha habido un avance significativo también en estos últimos días, lo que da cuenta de que este proceso se está haciendo más fluido pese a las demoras y dificultades iniciales propias de un programa masivo y desconocido en nuestra historia. La segunda buena noticia es que de este monto de créditos cursados y aprobados, 20.197 créditos aprobados, el 98% de ellos corresponde a pymes. Y de los montos asociados, el 80% de los montos asociados corresponden también a pymes, siendo las empresas más pequeñas, las de menos de 25.000 UF, representando un 45% de este total. Los montos cursados, es decir, ya depositados en cuenta corriente, han subido a 928 millones de dólares. Esa es la cifra al 13 de mayo. La que teníamos al 8 de mayo, les recuerdo, teníamos 473 millones de dólares cursados. Esa cifra se ha elevado en los últimos días a 928 millones de dólares. Y yo quisiera poner este número en perspectiva. Antes de la aprobación de este plan extraordinario de garantías, existía un mecanismo regular de garantías a través del FOGAPE.
Nosotros en estos 10 días, se han cursado créditos por 928 millones de dólares, que es lo que se cursaba normalmente en todo un año. Es decir, lo que se ha colocado en estos 10 días representa lo que se colocaba durante todo un año, en un año normal, y creo que este elemento es importante para tener en perspectiva la amplitud de este programa. Por último, quiero señalar cuáles son los valores promedio de los créditos recibidos por las distintas empresas según su tamaño. Las empresas pequeñas, es decir, aquellas con ventas anuales inferiores a 25.000 UF, han recibido un crédito promedio cercano a los 20 millones de pesos. Las empresas con ventas entre 25.000 y 100.000 UF al año, es decir, medianas, han recibido un monto promedio cercano a los 120 millones de pesos. Las empresas más grandes, con ventas entre 100.000 UF y 600.000 UF, han recibido un crédito promedio de 390 millones de pesos, y las empresas grandes, entre 600.000 y 1 millón de UF, han recibido créditos promedio acorde con su tamaño por 1.000 millones de pesos. Esos son los datos que quería compartir con ustedes. Quiero señalar que estos datos van a seguir estando alimentados y disponibles en la página web del Ministerio de Hacienda, en la página web de la Comisión para el Mercado Financiero, y lo que nos convoca ahora es ir allegando más información, una apertura de esta información que sea más rica, de forma tal de tener una división por regiones, una división más exhaustiva por tamaño de empresa, y por supuesto toda esta información está disponible de forma transparente, banco por banco, para que todos los chilenos, todas las chilenas puedan verificar y puedan ver, monitorear cómo esto está evolucionando a nivel de cada empresa, de cada región y también de cada banco. Sabemos que hay empresas que han experimentado problemas, nosotros empatizamos con esa situación, les pedimos comprensión porque este es un programa masivo que está empezando, que tiene dificultades, pero que con todo creo que los números son esperanzadores. Insisto, los montos cursados en 10 días corresponden a aquello que se cursa durante todo un año, en un año normal, y creo que eso es una buena señal, lo que no quiere decir que el proceso no esté exento de problemas, y yo les quiero decir a aquellos que han tenido problemas, que han tenido respuestas que no les satisfacen, la CMF tiene un portal de reclamos al que ustedes pueden concurrir, y nosotros estaremos atentos y monitoreando día a día esta situación, porque nos preocupa y lo que nos interesa al final del día es que estos recursos lleguen, porque insisto, este es el oxígeno para muchas empresas viables y en la cual se basa su supervivencia en estos meses. Hola, buenos días. Una pregunta para el ministro de Economía que tiene que ver, ministro, con La Vega o con Lo Valledor. Hay muchas personas, locatarios, que en estos mercados dicen que la gran mayoría de su público son el público en general, son las personas que hacen la compra hogareña. Quisiera preguntarle si se ha dimensionado el perjuicio que podrían tener diferentes negocios con esta cuarentena total. A ver, son dos temas bastante distintos, Lo Valledor que La Vega. Lo Valledor básicamente es venta a mayoristas y a minoristas, es poca la venta a público directo. Distinto del caso de La Vega, en que hay venta mayorista, a minorista y también a personas. Lo que se está limitando, o más bien no permitiendo, es que sea la venta a personas, pero sí a minoristas de todos los tamaños. Eso lo hemos coordinado en conjunto con el ministro de Agricultura, de tal manera de poder ir a informar bien de esta medida. Justamente lo que buscamos es disminuir la situación de contagio, pero todos esos pequeños minoristas que hay de distintos tamaños, ¿cierto?, van a poder ir a La Vega a comprar. Yo quiero destacar el trabajo que ha hecho La Vega. Quiero destacar a don Arturo Guerrero, que ha estado generando una serie de medidas en La Vega para que las personas puedan ir en forma lo más segura posible. Quiero destacar eso frente a todo el país porque ha sido un ejemplo. Sin perjuicio de ello, estamos en una situación de contagio avanzada en Santiago, por eso se generó la cuarentena total y es necesario generar estas medidas para poder mitigar. Sin embargo, todos los pequeños minoristas también van a poder seguir yendo a abastecerse a La Vega. Ministro Briones, muy buenos días. Consultarle, usted decía, estamos en un momento de incertidumbre. ¿Cuál es la proyección que está haciendo el gobierno respecto a cómo va a afectar esta pandemia a los trabajadores? En definitiva, si hay proyecciones en el desempleo. Mire, muchas gracias por la pregunta. Yo y nosotros como gobierno hemos sido claros hace tiempo ya en decir que esta es una crisis económica que nos va a golpear con mucha fuerza, que va a haber un aumento importante del desempleo, eso no cabe esconderlo, que van a haber empresas que van a quedar en el camino. Ambos elementos significan pérdidas de ingresos para las familias, para esos emprendedores con sus sueños, para sus empleados con sus empleos, y todo nuestro accionar está concentrado en mitigar al máximo
estos efectos y por sobre todo evitar que estos efectos transitorios de un golpe muy fuerte que vamos a sufrir en los próximos meses se transformen en permanentes. Respecto a especular con cifras, yo prefiero ser muy cauto y muy prudente. No tengo una bola de cristal y no quiero anticipar un número, porque si hay algo que hemos aprendido, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, es que esta es una situación que evoluciona muy rápido, cuyos escenarios y cuyos resultados van cambiando, y esa es la razón por la cual en todo el mundo las proyecciones económicas, tanto en materia de impacto en el crecimiento como en empleo, van cambiando toda la semana. Creo que tenemos que ser responsables en este sentido, pero advertir con mucha claridad que aquí va a haber un incremento significativo del desempleo y que van a haber empresas que van a quedar en el camino. No podemos desconocer aquello y tenemos que tomarle el peso a esto que se nos viene. Detrás de esta situación hay mucho dolor para muchas familias y sus ingresos, y créanme que todo lo que estamos haciendo, no solo a nivel de gobierno, sino que todas las autoridades económicas y también a nivel del Parlamento, que es quienes nos tienen que aprobar, las leyes, apunta en esa dirección. Buenos días, ministro Palacios. Hoy en la Vega Central se puso un tema sobre la mesa y era el de los reconvertidos, lo decía el vocero en este caso. Estas personas que trabajan como delivery y que quisieran ellos llegar a un acuerdo con las autoridades para que estas personas no se queden sin su ingreso diario, ya que fueron ya fuertemente golpeados por el estallido social, por la pandemia, y están trabajando como delivery, como digamos pequeños minoristas. ¿Hay alguna conversación pendiente para poder solucionar esta situación? Y ministro Briones, preguntarle por la meta. Los montos que usted habla son bastante alentadores de acuerdo a los plazos, pero los plazos serán suficientes para garantizar la ayuda a la mayoría de las pymes, y preguntarle también si hay alguna proyección más acertada que otra sobre la recuperación económica. Hay algunos que hablan de una recuperación en U, otros en V. ¿Hay alguna un poco que usted comparta principalmente? Respecto del delivery, el delivery ha significado un cambio cultural a nivel mundial. Es increíble las cifras de incremento del delivery, del despacho a domicilio, de alimentos, de medicamentos y también de otros productos a las casas. Y en nuestro país no ha sido ninguna excepción. Está creciendo muy fuertemente, ha habido un crecimiento explosivo, y por supuesto que hay mucha gente que se ha reconvertido para llevarle a sus domicilios aquellos productos, servicios, alimentación que necesitan. Yo quiero decir algo bien importante también, que esto es un cambio cultural. Al principio recuerden que la gente tenía temor en recibir sus productos por delivery porque pensaban que se iban a contagiar. Generamos un protocolo específico sanitario para que sea aplicado en el delivery. Y hoy en día, lo que hemos hecho hace un par de días atrás, es permitir que desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche, los delivery puedan funcionar en todo el país durante el toque de queda, por supuesto con el permiso, con el salvoconducto que corresponde. Es decir, ha significado un paliativo importante para el comercio, para que la gente no salga de su domicilio, de su casa, y poder recibir productos y servicios. Y si hay algún grupo de gente que se quiere sumar a esta red de reparto a domicilio, encantado, con mucho gusto, tengamos una reunión. No me he reunido con ese grupo en particular, así que las puertas del Ministerio, como siempre, están abiertas para ellos. Respecto a la pregunta de cuál es la expectativa de las líneas de crédito FOGAPE en lo que viene, tenemos que ir monitoreándolo, pero la verdad es que los primeros números son alentadores. Como yo señalaba, tenemos al día de hoy prácticamente 1.000 millones de dólares en créditos cursados en los primeros 10 días de operación, la gran mayoría de ellos a la pyme, que es probablemente aquella que más lo necesita, que tiene menos espalda para pasar este periodo. Tenemos además, y permítame explicarlo una vez más, distinguir entre los créditos aprobados y los cursados. Los cursados son créditos que ya fueron aprobados, pero que ya está la platita en la cuenta, está la plata en la cuenta corriente. Los aprobados son aquellos que en los próximos días va a ingresar este dinero. Y lo que nosotros esperamos justamente en los próximos días es que una serie importante de créditos que ya fueron aprobados pasen a las cuentas corrientes, le lleguen a los emprendedores y vamos a ir reportando ese número. Así que la ventaja es que tenemos la posibilidad de ir monitoreándolo semana a semana, ese es nuestro compromiso, lo vamos a hacer de cara a la ciudadanía de forma transparente para que haya un escrutinio ciudadano respecto a este avance, no solo a nivel del paquete completo, sino que también a nivel del actuar de cada banco. Respecto a la expectativa
de recuperación económica, si es una B o no. Mire, nuestro escenario central es el del Banco Central, es el del Fondo Monetario Internacional, es de una recuperación importante en la actividad económica el año próximo. En ese sentido, usted podría decir que es una B corta. Evidentemente, hay focos de incertidumbre, no vale la pena esconderlos. Esos focos de incertidumbre son válidos para Chile como para el resto del mundo, pero ese es nuestro escenario central. Dicho lo anterior, y nosotros lo hemos planteado, vamos a necesitar poner mucho acento, una vez que lo peor de la crisis sanitaria haya pasado, en tener un plan potente de reactivación económica y del empleo. Eso es fundamental. Vamos a tener que ser creativos, ser innovadores, actuar con mucha unidad como país, de forma tal de encontrar herramientas que agilicen la inversión, que recuperen la actividad económica, que recuperen las empresas, conjuntamente con apoyar al empleo, que va a salir muy golpeado, y a los ingresos de la familia, cuestión que ya estamos haciendo. Pero requerimos un plan de reactivación, es importante tenerlo a la vista y nosotros ya estamos trabajando en eso. Ministro Briones, ¿qué tal? Usted decía que preferían mantener la cautela respecto de proyecciones cuando se le preguntaba por empleo. Sin embargo, a nivel un poco más global, economistas proyectan incluso una caída del 15% de la economía para el mes de mayo, producto del confinamiento. ¿Ven una cifra tan negativa respecto del mes en curso también? Mire, le vuelvo a insistir, es muy difícil casarse con un número exacto. Yo sí lo que le puedo decir, y lo he venido repitiendo hace semanas, incluso meses, vamos a tener un segundo trimestre muy malo. Va a ser el peor trimestre por la razón que usted señala, porque cuando uno está en situaciones de cuarentena, hoy día en la región metropolitana, mañana quizás extensiva a otras partes del país, la actividad cotidiana, nuestro relacionamiento social, con nuestra familia, con nuestros amigos, pero también nuestros hábitos de consumo, la capacidad de trabajar y la capacidad de producir, naturalmente se resiente. Y eso se expresa en la actividad económica. La actividad económica al final del día no es otra cosa que la interacción y los intercambios entre las distintas personas, que naturalmente cuando ellas están limitadas en su accionar, eso afecta a la actividad económica. En lo concreto, vamos a tener un segundo trimestre con una caída muy significativa, un número que no conocíamos hace décadas, y es bueno tenerlo a la vista, es bueno ser muy transparente y muy honesto respecto a que eso va a ocurrir y de los costos que esto va a tener. Ministro Briones, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Preguntarle si se están evaluando nuevas medidas para financiar a empresas estratégicas o de mayor tamaño y también a entidades financieras no bancarias. Bueno, efectivamente acá es importante tener en cuenta que todas las empresas son relevantes en tanto fuentes de empleo por un lado y en tanto parte fundamental de la cadena de proveedores por el otro. Las grandes empresas emplean a muchas personas, pero al mismo tiempo dan trabajo, dan oportunidad de negocio a una cadena infinita de pymes que están aguas abajo. Y esa es la razón por la cual uno tiene que cuidar a todas las empresas. Nuestra reflexión, por supuesto, también está ahí. Y junto con el ministro Palacio hemos estado trabajando efectivamente una solución para las instituciones financieras no bancarias. Pensemos en los factoring, pensemos en los leasing, que son muchas veces vehículos tremendamente relevantes para el financiamiento de las pymes. Bueno, les agradecemos por su atención y esperamos que tengan un muy buen día. Ahí están los anuncios.